Hola a todos, el día de hoy vamos a conocer lo que es la plantilla para el Vice 4 versión chilena. Em, Comentarles un poquito de qué trata esta plantilla, cómo es el funcionamiento. Esta plantilla incluye informe, pero eso lo vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando en la muestra de esta plantilla. Bueno, al igual que la plantilla del Vice 5, esta plantilla lo que nos permite es, primero, tabular lo que son los resultados. Segundo, nos entrega obviamente algunos datos que nos van a permitir a nosotros hacer una interpretación. Y finalmente nos va a permitir construir el informe y finalmente imprimirlo. Vamos viendo entonces los datos. Yo, por ejemplo, vamos a poner como nombre Juan Pérez. En este apartado no es importante que lo pongamos con mayúscula o minúscula porque después la plantilla lo reconoce y al momento de sacar el informe todo va a salir como corresponde. Sexo, seleccionamos desde esta flechita si es masculino o femenino. Esto es importante porque la redacción va a variar en función de lo que nosotros elijamos acá. Empresa, este es importante porque acá nos aparece el cuadro que dice empresa. Nosotros podemos establecer también qué es establecimiento educacional. Si nosotros elegimos establecimiento educacional, bueno, nos va a aparecer ahora que tenemos que elegir el curso. Si ponemos empresa, bueno, nos va a aparecer el cargo. Vamos a poner acá establecimiento educacional. Vamos a poner escuela básica 1. El curso, vamos a suponer que está en tercero medio. Ya. Datos del examinador. Nombre acá completo de ustedes porque esto después va a servir para todo lo que corresponde al informe y al reporte. Entonces, acá sí es importante completar correctamente. Lateralidad, si es diestro o zurdo. Vamos a poner acá que era diestro. Bueno, esos son los datos principales que nosotros tenemos que ingresar sí o sí. En este apartado donde dice nombre del evaluado, importante siempre poner el nombre y el apellido, de lo contrario va a entregar errores el informe, entonces no se olviden. Nombre y apellido es obligatorio para que el informe se pueda redactar correctamente. Ahora, si no ponen el nombre y el apellido no es que el informe vaya a estar malo, no. Solo que hay algunas secciones del informe que no se van a mostrar, entonces se va a hacer un indicador para ustedes de que obviamente falta información. Día 15 de marzo del 2022, supongamos que esta fue realizada esta evaluación. Vamos viendo acá, fecha de nacimiento, para que nos calce con alguien de tercero medio, debiese tener al menos, a ver, 2014 quizás, perdón, 2004. Vamos a poner estas fechas. Ya, con estos datos que nosotros pusimos acá, nos da que nuestro evaluado tendría 17 años con 11 meses. ¿Qué es lo que sigue? Bueno, ingresar lo que son los puntajes brutos obtenidos por esta persona en en las distintas subpruebas. Podemos ingresarlo con número con el teclado, por ejemplo 25 acá, o también podemos elegirlo desde el listado que nos va a entregar acá la plantilla. Ahora, si nosotros queremos ingresar un valor que está por sobre el máximo, nos va a aparecer este mensaje de error. Entonces, para que igual tengan claro, no es posible ingresar puntajes que estén por sobre lo que permite cada una de las subpruebas. Yo voy a completar acá con datos aleatorios, cosa de que podamos hacer esto rápidamente el proceso de corrección. Ya. Solamente voy a ingresar las 10 subpruebas ya centrales para poder obtener lo que son los índices, ¿ya? Y el CI total. No voy a ingresar el resto de las subpruebas porque para este ejemplo creo que no es necesario. Siguiente paso, elegir el intervalo de confianza que vamos a utilizar. Yo dejo el 95 por defecto, ¿ya? Ustedes elijan el que más les acomode, bueno, en realidad el que corresponda para su evaluación. Y luego nos vamos a la segunda pestaña que corresponde a la segunda hoja del protocolo. ¿Ya? Ingreso 2 aparece en esta plantilla. Lo primero que tenemos que hacer es elegir tres valores, que son los parámetros que nosotros vamos a utilizar para que nuestra plantilla haga la corrección. Primero, el valor crítico. Vamos a utilizar el 0,5 o el punto 15. ¿Ya? Recuerden que el punto 0,5 va a ser menos estricto y en el punto 15 va a ser más estricto. Entonces yo prefiero utilizar el punto 0,5, me va a permitir obtener más fortaleza, más debilidades. Y también obviamente tienen cierta confianza. No es como en el B5 que teníamos 4 valores críticos para elegir, acá solamente son 2.
punto 05 y punto 15. La base de comparación, podemos utilizar la muestra total y por nivel de habilidad, es decir, en base al CI de nuestro evaluado. Luego, tenemos que elegir la base de comparación. Acá el primer indicador que nosotros tenemos es que si la diferencia entre el ICB y el IRP, es decir, el índice de comprensión verbal y el índice de razonamiento perceptual, es muy alta, es decir, es significativa, nosotros debiésemos utilizar como base de comparación la media de comprensión verbal y razonamiento perceptual por separados. Entonces, la plantilla también nos avisa eso. Si acá aparece que sí, se nos va a iluminar este cuadrito de acá en amarillo y nos va a decir que tenemos que utilizar la media de comprensión verbal y razonamiento perceptual, ya que existe una diferencia significativa entre el ICB y el IRP. Nosotros vemos acá y podemos elegir cualquiera de las dos, pero bajo este supuesto debiésemos estar utilizando lo que es la media de comprensión verbal y razonamiento perceptual. Al hacer esto, ya hay algunas comparaciones en este caso que no vamos a poder realizar porque estas subpruebas no corresponden ni al índice de comprensión verbal ni tampoco al índice de razonamiento perceptual. Y por ende se van a marcar en un color gris. ¿Por qué? Porque no se pueden obtener. Ya, vamos avanzando entonces. Hasta este punto tendríamos ya lo que es casi obligatorio listo. Luego tenemos los análisis de procedimiento, ya que nosotros también podemos ingresarlos acá. Yo ahí tenía ingresado algunos datos. Vamos a borrarlos para que vean cómo funciona también. Y vamos ingresando los parámetros desde el protocolo. Por ejemplo, el primero corresponde a construcción con cubos sin bonificación por tiempo, retención de dígitos directos, y acá nos aparecen también los puntajes que nosotros podemos ingresar. ¿Ya? Eh, si se dan cuenta, todo esto se completa también automáticamente. Acá en esta última tabla también podemos elegir los valores que vamos a ingresar. Yo ahí tenía ingresado unos por defecto, los voy a borrar. Y voy a poner acá, por ejemplo, algunos que pudiésemos haber tenido en nuestra evaluación. Nos convierte inmediatamente la tasa base y luego también hace la comparación de diferencias de puntaje fruto. ¿Ya? Hasta este punto, la plantilla, si se dan cuenta, es bastante amigable. Es fácil de poder hacer todo el proceso de tabulación. Pero nos faltaría en este caso ver cómo es la construcción del informe. Nosotros damos clic acá y nos lleva al constructor de informe. Yo puse acá algún texto que está autogenerado. Y lo primero que tenemos que hacer es ingresar el motivo de la evaluación. ¿Ya? Ustedes redactan su motivo de evaluación. Evaluación solicitada, por ejemplo, por neurólogo. Y vamos ahí redactando nuestro motivo de la evaluación. Nosotros hacemos todo esto y una vez que nosotros lo ingresamos acá, en el informe se va a ir traspasando inmediatamente esta información. Evaluación solicitada por neurólogo y todo lo que nosotros habíamos escrito. Luego debemos seleccionar los instrumentos aplicados. Por defecto, la plantilla incluye lo que es la escala Bechler. Esa no la podemos eliminar porque obviamente corresponde al instrumento que estamos aplicando. Pero podemos agregar dos instrumentos más, ya que nos van a permitir también ahí complementar la evaluación. Por ejemplo, entrevista clínica yo podría poner acá. Entrevista clínica. Y supongamos que aplicamos un ABAS 2. Vamos a ponerlo todo con mayúscula para que se vea mejor. Versión chilena. Vamos a ponerlo de esa manera. Ya, acá es importante marcar siempre con la X delante del instrumento, porque de lo contrario no se nos va a completar acá. Miren, yo tengo marcado solamente la escala Bechler y la entrevista clínica, y si vemos acá, me aparecen solamente esos dos instrumentos. Si yo borro este y pongo la X acá, perdón, y nos vamos al informe, ya deja de aparecer lo que es la entrevista clínica y nos aparecen solamente esos dos instrumentos. Ya, acá tenemos que ir seleccionando todos los que nosotros vayamos a ingresar como que estamos utilizando. Luego tenemos el apartado de antecedentes relevantes. Ya, en este apartado nos permite ingresar 6 párrafos distintos. Podemos ingresar solamente uno, así como también podríamos ingresar 4. Lo voy a mostrar acá. Siguiente página, y acá nos aparece ya auto completado en función de lo que yo había agregado anteriormente. Ya, voy a borrar, por ejemplo, alguno de estos. Voy a borrar estos dos.
Y aquí ya me aparecen solamente los dos párrafos que yo tengo anteriormente. Conducta observada. Acá dice que tenemos que reportar la conducta observada durante la evaluación. Bueno, agregar aquello que ustedes consideren que fue relevante. Análisis cualitativo. Tenemos que informar las principales fortalezas y las debilidades observadas. Entonces, la plantilla nos entrega acá directamente las subpruebas que corresponden a fortalezas y debilidades. Por ejemplo, me dice que matrices de razonamiento sería una fortaleza. Nosotros nos vamos acá, miramos la tabla y vemos que efectivamente matrices de razonamiento se muestra como fortaleza y rompecabezas visuales se muestra como una debilidad. Entonces nos aparecen acá directamente y nosotros solamente tendríamos que redactar como más les acomode. Esto no se hizo automatizado porque en la plantilla de B5 consultaban regularmente si podían modificar este apartado. Entonces, en un momento también se desactivó en la plantilla del B5 esa opción de que venía automatizado y es preferible quizás cada uno redactarlo de la manera que más le acomode. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero agregar información adicional y que no está contenida en lo que es el informe? Porque el informe me entrega un análisis, que lo vamos viendo acá, el análisis del rendimiento general y también el análisis del rendimiento de los índices. Ya es un análisis bastante completo en esta ocasión. Por ejemplo, acá se me juntaron estos dos párrafos. Yo voy a agrandar un poquito acá para que no se junten. Podemos ir modificando el tamaño de las celdas para que se adecue al tamaño de la página y de esa manera se pueda visualizar bien. Yo veo esta información y digo, en realidad me falta información que yo quiero agregar. Bueno, en este apartado nosotros podemos agregar 3 párrafos con información que nosotros consideremos que es relevante para nuestro informe. Yo, por ejemplo, si pongo Juanito no quiso trabajar más de 5 minutos en cada subprueba. Esto es es como para que ustedes vean nomás, no quiere decir que eso es lo que hay que reportar en este apartado. Entonces yo pongo esto y se aparece inmediatamente un apartado que dice análisis cualitativo y empiezan a redactarse nuestros párrafos aquí a continuación. ¿Ya? Si yo borro esto, este apartado del informe desaparece. Ya no aparece en el análisis cualitativo. Finalmente, la síntesis diagnóstica. Ya nosotros bajamos acá y vemos que hay un apartado para la síntesis diagnóstica. Acá nos indica que hay que considerar que el CI total es de 86. Si nosotros nos vamos a el ingreso, vemos que el CI total es de 86. Y además nos dice que, según la descripción cualitativa, se encontraría en el rango bajo el promedio. ¿Ya? Eso como para que ustedes también lo vayan considerando en su informe. Luego nos queda solamente el apartado de recomendaciones y sugerencias. Hay 12 bloques para poder ir completando. Yo, por ejemplo, eh, realizar derivación a médico general, por ejemplo. Voy a poner eso ahí. Y en mi informe ya van a ir apareciendo cada una de las recomendaciones y sugerencias que yo voy redactando en este apartado. A modo de listado, no sé, estimulación cognitiva, en las áreas y ahí uno va obviamente poniendo la redacción tiene que ser mucho más completa, esto lo hago a modo de ejemplo solamente, ¿ya? Y todo esto se va a ir completando. Ahora, yo digo en el informe me aparece ya mi nombre, porque este nombre yo lo ingresé acá en la primera pestaña, pero ¿qué pasa con el resto de los datos? Que me aparece un 0 acá. Bueno, en el constructor de informe tenemos que ingresar los datos del evaluador. Y aquí es importante ingresarlos correctamente. Yo voy a poner acá el root 12 345. Vamos a ir poniéndolo aquí con los datos. 345 678-9. Título, psicólogo. Centro, lugar de trabajo. Voy a poner que CEFAM
La Serena, vamos a poner acá. Supongamos que hay un CEFAM que se llama así. Línea 2 del encabezado del informe. Acá es importante ir redactando cuál es el encabezado que nosotros queremos que tenga nuestro informe. Si no, yo quiero que mi informe, en la parte superior, voy a mover aquí, me parezca solamente CEFAM La Serena, ¿ya? Esto yo lo voy a dejar en blanco. Ahora, si yo quiero que aparezca algún otro dato, eh, por ejemplo, área de salud mental, no sé, lo pongo acá y en el informe ya se va a completar inmediatamente. Finalmente, el número de registro en caso de que yo quiera incluir esto. Ya en el informe acá nosotros vamos a ir viendo toda esta redacción. Por lo general para el área educativa tenemos que ingresar el número de registro. Yo voy a acá configurar esto para que se nos muestre, si no completamos, que se quede vacío nomás, que no aparezca ese cero o que no aparezcan datos adicionales. Pero por lo general, por ejemplo, si estamos en el área educativa tenemos que ingresar el número de registro. Ingresamos todos los datos y le damos a ver informe. Y acá tendríamos el informe completo para poder utilizar. Ahora, si alguien necesita utilizar su logo en el informe, bueno, acá nos aparece un cuadrito y dice inserte su logo aquí. Le damos clic secundario, ya, lo voy a desbloquear en un momento. Y podemos modificar después esta imagen, ya. Ya, como mencioné anteriormente, nosotros podemos cambiar el logo también de nuestro informe. Nos aparece este cuadrito de acá, nosotros lo seleccionamos, le damos un clic directo y luego clic secundario para que nos aparezcan las opciones. ¿Ya? Hay una opción que nos dice cambiar imagen. Nosotros podemos elegir una imagen en este dispositivo y también podríamos elegir una imagen en línea, bueno, ahí depende de cada uno. Por lo general uno tiene su logo en el computador. Yo voy a buscar una imagen en línea. Vamos a buscar acá logo escuela. Vamos a suponer que este de acá sería el logo de mi escuela. Le pongo insertar. Se me va a agregar acá este cuadrito abajo de texto. Yo lo marco y luego le doy con el clic de borrar del teclado. Y ya me quedaría listo el logo de mi informe. Si se dan cuenta. La vista previa de impresión, si ustedes quieren imprimir su informe, el informe se vería más o menos de esta forma. Dejen correr un poquito mi imagen acá para que no les incomode al visualizar el informe. Y vamos viendo cada una de las páginas. Página 1, la página 2, la página 3, la página 4. Eso es con lo que nosotros completamos hace un momento. ¿Ya? Si se dan cuenta, el informe queda generado automáticamente. Esa sería la forma en la cual se iría visualizando. Obviamente al completarlo se va a ver mucho mejor. Ya acá solamente les mostré cómo se completa, cómo debiese completarse, pero no completamos de manera adecuada el informe. Se requieren al menos unos 10 minutos, yo digo, para poder completarlo de manera adecuada. Obviamente entendiendo que es un informe psicológico, que hay que hacer un buen proceso de redacción y no como lo hicimos en esta muestra, eh, que la idea es que ustedes puedan visualizar para poder entender cómo se completa, ¿ya? Y en caso de duda poder revisarlo y poder resolverlas a tiempo y no estar esperando, obviamente, eh, no sé, perder tiempo, que es lo que finalmente es lo que buscamos con la plantilla, es optimizar los tiempos, ¿ya? Eso, muchas gracias a todos, espero que de verdad estén muy bien y nos estaríamos viendo próximamente. Hasta luego.